Escúcheme con mucha atención, porque lo que voy a decirle hoy no es una simple advertencia médica, es una cuestión de supervivencia inmediata para su corazón. Imagine por un segundo que su cuerpo es una casa en completo silencio a mitad de la noche, y mientras usted descansa, hay un reloj biológico con una alarma que está sonando muy bajo, casi de forma imperceptible, mientras el resto de la casa duerme sin sospechar el peligro inminente. Ese sonido sutil no es el paso natural de los años, ni ese cansancio extraño que usted siente al subir un tramo de escaleras o al caminar hacia el jardín. Es el grito ahogado de sus arterias, siendo asfixiadas por algo que usted mismo compró con total confianza, pensando que estaba cuidando su salud. ¿Alguna vez ha sentido que su motor interno ya no rinde igual, que sus tobillos se hinchan sin razón, o que su pecho guarda una opresión silenciosa que le quita el sueño? No es su culpa haber caído en la trampa, pero es su responsabilidad entender ahora mismo que esa botella transparente que brilla en su cocina, ese aceite vegetal que la industria le vendió como amigo del corazón, es en realidad una mecha encendida que consume su vitalidad segundo a segundo. Sé que le han dicho que es un producto ligero y puro, pero la realidad bioquímica es aterradora. Ese líquido amarillo está incendiando sus tejidos internos, endureciendo su miocardio y preparándolo para un fallo mecánico irreversible que nadie le ha enseñado a prevenir. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, a pesar de seguir todas las recomendaciones tradicionales, se siente más frágil y agotado cada día que pasa? Usted merece la verdad absoluta, esa que se oculta detrás de etiquetas coloridas y promesas de marketing diseñadas para beneficiar a las grandes corporaciones, mientras su salud cardiovascular se erosiona sin descanso. Permítame ser muy directo en este punto. Su cuerpo no está roto, simplemente está siendo alimentado con un combustible oxidado que genera una inflamación sistémica crónica. Una especie de óxido biológico que carcome la elasticidad de su vida desde adentro hacia afuera. No es magia, es bioquímica pura, y comprender este proceso es la única llave maestra que le devolverá el control total sobre su longevidad y la paz de su familia. Muchos de mis pacientes llegan a mi consultorio asustados, creyendo que el destino o la genética ya han dictado una sentencia de muerte sobre sus corazones, sin sospechar que el mayor enemigo no está en su herencia, sino en el método que usan para preparar sus alimentos cada mañana. Estamos hablando de un residuo industrial procesado, que ha sido disfrazado de alimento sano durante más de 40 años. Y hoy estoy aquí, frente a usted, para desmantelar esa mentira antes de que el daño en sus vasos sanguíneos sea total. Si usted decide ignorar estos procesos químicos, el riesgo de un evento cardiovascular agudo no es una posibilidad lejana, sino una cuenta regresiva que avanza en este preciso instante en su torrente sanguíneo. ¿Está dispuesto a seguir arriesgando su vida por una botella de aceite barato? ¿O prefiere descubrir ahora mismo el protocolo exacto para apagar este incendio interno de una vez por todas? Prepárese, porque en este momento voy a revelarle cuál es el peor error que está cometiendo en su despensa y cómo identificar al veneno transparente que está espesando su sangre. Soy el Dr. Roberto Veiga, y si usted se siente cansado de saltar de consultorio en consultorio, recibiendo siempre la misma receta vacía, quiero que sepa que lo entiendo perfectamente, porque lo veo todos los días en mis pacientes. He dedicado años a desentrañar por qué tantas personas, a pesar de seguir las guías oficiales y tomar sus pastillas con puntualidad religiosa, siguen sintiendo esa presión en el pecho o ese agotamiento que les roba la alegría de vivir. Usted no es un número en una estadística, ni una pieza defectuosa. Lo que sucede es que el sistema médico tradicional se ha especializado en apagar incendios momentáneos, mientras ignora la mecha que sigue encendida en su propia cocina. Es como si en el cableado eléctrico de su casa hubiera un cortocircuito grave, y usted se limitara a poner remiendos en los cables pelados que ve en la superficie, sin atreverse a cambiar el disjuntor principal que está a punto de explotar por la sobrecarga de tensión biológica. Nos han enseñado a gestionar la enfermedad y a poner parches sobre los síntomas, pero casi nadie en el sistema tradicional se detiene a explicarle que su cuerpo no está roto, sino simplemente asfixiado por el combustible incorrecto. ¿Cuántas veces le han dicho que su colesterol es el único enemigo, mientras sus arterias se vuelven rígidas como tubos de metal oxidados por culpa de una inflamación que nadie se atreve a señalar? Su frustración es real y está justificada, pero hoy esa impotencia termina aquí, porque voy a devolverle la autonomía que le han arrebatado. El verdadero conflicto aquí es una lucha de poder entre su autonomía
y la dependencia ciega a un modelo de cuidado que suele tratar solo la superficie, dejándolo a usted atrapado en un ciclo de incertidumbre constante. Para recuperar ese mando, usted necesita identificar las 3 trampas invisibles que la industria ha colocado en su camino hacia la longevidad. Trampas diseñadas para que usted crea que está eligiendo salud mientras consume, en realidad, un agente oxidante letal. La primera trampa es el espejismo del marketing. Esos sellos de salud cardiovascular en las botellas de aceite de soya o maíz son distracciones calculadas para ocultar un residuo industrial que su bioquímica no reconoce como alimento. La segunda trampa es el secreto del procesamiento químico. Ese líquido amarillo se vuelve rancio y tóxico debido al calor extremo y los solventes usados en su extracción, mucho antes de que usted lo vierta en su sartén para cocinar. No es magia, es bioquímica aplicada en su contra, donde un producto degradado raspa su endotelio como si fuera arena fina, circulando sin descanso por sus vasos sanguíneos. Estas 2 trampas están drenando su vitalidad en este preciso instante, pero existe una tercera trampa, mucho más oscura y silenciosa, que es la que realmente determina si su corazón será capaz de bombear con fuerza mañana por la mañana, o si se rendirá ante la presión. ¿Está preparado para descubrir el componente oculto que convierte una simple cena familiar en un campo de batalla para sus arterias? Lo que voy a revelarle ahora mismo sobre el comportamiento de estas grasas es lo que finalmente separará a las víctimas de los sobrevivientes en esta crisis de salud. Imagine que su sistema circulatorio es un río majestuoso y vital, cuyas aguas deben fluir con una precisión milimétrica para nutrir cada rincón de su ser. Para que este río no se desborde, la naturaleza instaló unas compuertas biológicas inteligentes, sus procesos metabólicos y su capacidad de limpieza hepática, que regulan la presión y la pureza del caudal. Sin embargo, cuando usted introduce ese aceite vegetal refinado, está arrojando una especie de lodo pegajoso y oxidado que traba los engranajes de esas compuertas. ¿Qué sucede entonces? El río, incapaz de seguir su curso natural, empieza a presionar contra las paredes de sus arterias y el agua estancada comienza a invadir márgenes que no debería, manifestándose como esa inflamación que usted nota en sus piernas o ese cansancio que le oprime el pecho. No es un evento aislado, ni una cuestión de mala suerte. Es una cascada de eventos donde el exceso de omega 6 actúa como una chispa en un bosque seco, desatando un incendio silencioso que consume su elasticidad interna. Se da cuenta de que no es su cuerpo el que está fallando, sino el mecanismo de control el que ha sido saboteado por un intruso químico. Su cuerpo no está roto, simplemente está tratando de sobrevivir a un sabotaje que ocurre 3 veces al día en su propia mesa. ¿Está dispuesto a seguir permitiendo que este lodo detenga su motor vital? ¿O quiere saber cómo liberar esas compuertas hoy mismo? Es fundamental que entienda esto. La fatiga crónica y la rigidez arterial que siente no son caprichos del destino, ni una condena inevitable por haber cumplido años. Lo que realmente ocurre es que su hígado, ese gran laboratorio central, está sufriendo una sobrecarga extrema, tratando de procesar un residuo industrial que su ADN no reconoce. Cuando el hígado se satura, el excedente de toxinas y grasas oxidadas se vierte directamente en su torrente sanguíneo, raspando el delicado revestimiento de sus vasos como si fuera una lija microscópica. Esto genera una resistencia metabólica, donde sus células, asfixiadas, ya no pueden recibir el oxígeno que necesitan para darle energía. No es magia, es bioquímica. Si cambia el combustible oxidado por uno que su biología sí acepte, el incendio comienza a apagarse y las compuertas vuelven a funcionar. El mito que le han vendido es que el daño es permanente, pero la verdad es que su biología tiene una capacidad de reparación asombrosa si tan solo dejamos de atacarla con cada cucharada de aceite. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar cuánto tiempo más podrá resistir su corazón este bombardeo constante antes de que la presión sea simplemente insoportable? La clave para revertir este proceso y recuperar su potencia no está en una farmacia, sino en un método de sustitución radical que casi nadie se atreve a practicar. ¿Quiere descubrir ahora mismo cuál es el primer paso del protocolo secreto para limpiar sus arterias y devolverle a su corazón la fuerza de hace 20 años? Es hora de dejar de hablar del incendio y empezar a usar los extintores biológicos, entendiendo que su cuerpo no se reparará presionando un botón mágico, sino mediante un reajuste por etapas de su propia fábrica interna, eliminando pieza por pieza el sabotaje químico que lo asfixia. El primer paso fundamental de este protocolo de rescate
es la identificación radical del veneno transparente. Hoy mismo, al terminar esta explicación, quiero que vaya a su despensa y actúe como un detective implacable de su propia longevidad. Retire cada botella de aceite de soya, canola o maíz, esos auténticos aceites de motor humano que la industria le vendió como opciones ligeras y saludables. Piense en esto con lógica mecánica. ¿Trataría usted de llenar un Ferrari de alta precisión con lodo espeso en lugar de gasolina de alto octanaje? Pues eso es exactamente lo que hace cada vez que consume estas grasas industriales, que por su propia naturaleza inestable se vuelven rancias y oxidadas, incluso antes de que usted abra la botella por primera vez. Al leer las etiquetas de sus productos procesados, si encuentra el término aceite vegetal hidrogenado, sepa que tiene en sus manos una mecha encendida que vuelve sus membranas celulares rígidas y quebradizas, impidiendo que su corazón reciba las señales eléctricas correctas para latir con el ritmo y la fuerza que usted merece. ¿Está realmente dispuesto a seguir permitiendo que este residuo industrial barato dicte cuántos años más podrá disfrutar de su familia, o prefiere limpiar sus tuberías biológicas ahora que finalmente conoce el nombre del enemigo oculto? Esta purga física en su cocina es el cimiento absoluto de su nueva elasticidad arterial, pero solo representa el comienzo de una transformación mucho más profunda, que ocurre en el momento exacto en que usted enciende la estufa para preparar sus alimentos. Una vez que hayamos desalojado al intruso de su despensa, debemos enfrentar con urgencia el segundo paso crítico de nuestro plan, el control del punto de humo tóxico. Una regla de oro que la mayoría de las personas ignora con consecuencias fatales para la salud de su endotelio. Imagine por un segundo que su sistema circulatorio es una casa elegante, con una chimenea cuya salida está completamente tapada. Cuando usted calienta esos aceites de semillas a altas temperaturas para cocinar, el líquido se degrada químicamente en cuestión de segundos, liberando aldehídos altamente tóxicos que devuelven el humo venenoso directamente a su sala de estar, que en este caso es su propio torrente sanguíneo. Es un proceso de oxidación acelerada que convierte una simple cena familiar en un campo de batalla bioquímico, donde sus arterias siempre llevan las de perder, sufriendo una inflamación aguda de las válvulas cardíacas tras cada bocado de comida cocinada con el combustible incorrecto. Por esta razón, queda terminantemente prohibido usar aceites de semillas para cualquier tipo de cocción a alta temperatura. Es preferible regresar a lo que nuestra biología reconoce, usando grasas estables que actúen como un escudo protector en lugar de una lija microscópica que desgarra sus vasos desde adentro. Al dominar estas dos primeras etapas del protocolo, usted ya habrá detenido el 60% del daño diario que estaba envejeciendo su corazón de forma prematura, permitiendo que su hígado finalmente respire después de décadas de asfixia química constante. Sin embargo, detener el incendio externo es solo la mitad del trabajo necesario para alcanzar una reparación total, profunda y permanente de sus tejidos dañados. ¿Qué pasaría si le dijera que existe un equilibrio matemático exacto, una proporción oculta entre las grasas, que decide si su sangre fluye hoy como agua cristalina, o si se espesa peligrosamente como una melaza pesada que agota su motor vital? El tercer paso de nuestro rescate, el llamado ratio de la vida, es el secreto bioquímico que separa definitivamente a quienes solo sobreviven de quienes logran recuperar la potencia de un corazón joven. Y lo que voy a revelarle a continuación sobre este balance cambiará para siempre la forma en que usted siente su propia vitalidad al despertar cada mañana. Ahora bien, entiendo que después de años de asfixia silenciosa, usted quiera ver resultados en un abrir y cerrar de ojos, pero debemos ser realistas. Su termostato interno está pasando de un modo de incendio activo a uno de estabilidad profunda, y ese proceso requiere una paciencia estratégica que será su mayor ventaja competitiva frente a quienes buscan soluciones mágicas. Durante los primeros 7 días, es muy probable que sienta una ligereza extraña, como si el agua acumulada en sus tobillos y la opresión en su pecho empezaran a drenarse, permitiendo que su corazón finalmente dé un respiro hondo, tras años de bombardeo químico. ¿Se ha preguntado si es capaz de sostener este compromiso cuando lleguen los 21 días y su energía deje de oscilar violentamente para volverse constante, limpia y serena? En ese punto crucial, sus mitocondrias estarán finalmente libres del lodo oxidado, y para cuando alcancemos el día 30,
la elasticidad de sus arterias habrá comenzado una metamorfosis real que usted podrá sentir en cada latido firme y tranquilo al despertar. No se alarme si experimenta días de cansancio residual. No es un retroceso, es su bioquímica reajustando décadas de sabotaje para devolverle el mando de su propia vitalidad. Su cuerpo no está roto, simplemente está aprendiendo a confiar en el nuevo combustible que usted le entrega. Está listo para establecer hoy mismo su propio punto de control personal y observar cómo su motor interno recupera la potencia que creía perdida para siempre. Porque lo que sucede a nivel celular cuando cruzamos la frontera de la reparación total es una revelación que transformará su concepto de longevidad. Usted ya no es una víctima de la desinformación industrial. Hoy se ha convertido en el piloto consciente de su propia longevidad, recuperando el volante de su cuerpo con una brújula biológica finalmente calibrada hacia la verdad. Al identificar el veneno transparente que asfixiaba sus arterias, ha tomado la decisión más valiente para su futuro: dejar de negociar con el enemigo químico que habita en su propia cocina. Vaya ahora mismo a su despensa, deseche esa botella de aceite vegetal y entienda, de una vez por todas, que su cuerpo no está roto, simplemente necesitaba el combustible correcto para iniciar su asombroso proceso de reparación natural. No es magia, es bioquímica pura, devolviéndole la autonomía que le arrebataron, permitiéndole proteger su motor vital antes de que el daño sea irreversible. ¿Está realmente listo para que su primer latido de mañana sea el comienzo de una vida sin incendios internos y llena de vitalidad? Selle hoy mismo este compromiso inquebrantable con su bienestar y con los seres que más ama. Suscríbase ahora para recibir cada protocolo de rescate y comparta este mensaje urgente para que nadie más caiga en la trampa de la inflamación silenciosa. Quiero leer su declaración de poder en los comentarios. Escriba "Yo tomo el control" para validar su decisión y unirse a esta comunidad de guerreros que ha decidido despertar y sanar desde la raíz. Manténgase firme en su nuevo camino, porque en nuestro próximo encuentro revelaremos cómo potenciar su energía celular de forma inmediata, para que su recuperación sea definitiva y su corazón lata con más fuerza que nunca. Gracias por su valentía al enfrentar esta realidad y por retomar el mando de su salud cardiovascular. Nos vemos en el próximo video.